Bueno, empezamos la transmisión en directo en Facebook. Muy buenas tardes. Vamos a ir dando un poquito de tiempo para las personas que se quieran ir añadiendo. ¿Qué tal, Nuria? Muy bien, Ana. ¿Cómo vamos con ese tiempo? Pues nada, aquí con Neptuno surfeando. Muy bien. También vamos a ir invitando a algunas personas. Y daremos enseguida entrada a esta conversación. Es la tercera conversación que hacemos, ¿verdad, Nuria? La cuarta. O la cuarta, fíjate. La cuarta conversación que vamos a hacer sobre conversaciones entre astrología y emociones. Hoy vamos a hablar de Neptuno en Piscis. Y lo que representaría un poquito para entender este evento astrológico actual, que bueno, ya lleva unos años en el cielo, pero no habíamos hablado de este tránsito de este planeta. Así que, bueno, pues es una bonita ocasión y explicaremos también por qué. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ir empezando. También podéis ir interactuando. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Y muchísimas gracias por escuchar esta serie de conversaciones entre astrología y emociones. Estamos aquí Nuria Molina, arteterapeuta, escritora. Ya nos hablará dentro de poquito de sus próximos libros que están a puntito de salir. Y aquí Ana de Alejandría, astróloga y directora de la Academia de Eventos Astrológicos, donde damos formaciones de astrología para orientarte y acompañarte en tu libertad y autosuficiencia. Es muy importante esta reconexión con nosotros mismos y a la vez nos reconectamos con el universo y con nuestra vida para poder sentirnos mejor. Hoy vamos a hablar de Neptuno en Piscis, que empezó su movimiento en el año 2011, en la primavera del 2011, luego empezó a retrogradar y después, en febrero del 2012, fue cuando entró plenamente en el signo de Piscis y ya para quedarse, hasta el año 2025. Hay una curiosidad, Nuria, que al investigar este movimiento me he dado cuenta que en el momento en que Neptuno entra en Piscis, que fue en el año 2012, que además el pletórico 2012, ¿no?, cuando está al final de los tiempos, justamente en febrero era cuando el Sol entraba en el signo de Acuario. Y claro, aquí tendríamos un poco ese paso energético de las famosas eras, que pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario. Y después en el 2025, que va a ser en el mes de marzo, que va a entrar en el signo de Aries, va a entrar en el mes de Aries, o sea, el Sol estará en Aries. O sea, ahora os voy a explicar un poquito todo esto, pero nada, en los últimos minutos de esta mañana, cuando estaba con esto, para mí ha sido muy relevante porque, claro, la famosa era de Acuario, hablamos mucho de ello, no sabemos realmente cuándo empezó, porque, claro, nos regimos un poco por el año cero, ¿no?, que contemplamos en el calendario gregoriano,
y siempre en vistas de la época de Cristo, que se asocia con esa época de Piscis. Pero estamos hace muchos años ya entrando en esta era, solo que vamos a decir que nunca es una cosa hoy que termina y empieza mañana. Así que en realidad tenemos en esos 2140 años que hay de eras, hay unos 500 años que son de transición, o sea que imaginaros, ¿no? Sin embargo, tenemos algunos apuntes como este, ¿no? O sea, Neptuno, que representa lo que sería esas aguas o ese caldo de cultivo donde se inició la vida, por lo tanto, para nosotros serían esas aguas donde todo existe. Al hacerlo durante el mes de Acuario, me ha llamado mucho esta atención de esta combinación de estas dos energías, y podríamos decir que, claro, es uno de los indicios de este acercamiento junto a lo que ahora en diciembre Júpiter y Saturno va a unirse en el grado 0 de Acuario también, y después, posteriormente, Plutón, que va a entrar en el año 23 primero, 24 después, ya para quedarse en el signo de Acuario. Ya definitivamente ahí sí que ya plenamente podríamos decir que ya estaremos en esa era. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero me hacía mucha gracia. Hoy tenemos Neptuno en el grado 18 de Piscis, y es muy importante porque justamente es el segundo decanato del signo, es decir, están los 10 grados del medio del signo de Piscis, y le pertenece también a la energía acuariana. O sea, fijaros cuántas coincidencias que estamos teniendo entre estas dos energías. Una energía que está saliendo, que es la de Piscis, para dar entrada plenamente a esta energía acuariana. Además, también tenemos todo un relato dentro de los 30 grados del signo, que primero pasa por el signo de Capricornio, donde también dijéramos que se junta con lo que tenemos hoy en esa triple conjunción en Capricornio, Júpiter, Saturno, Plutón en Capricornio, que nos habla de esas estructuras, esas viejas estructuras que ya son caducas y que están cambiando. Ya llevamos unos años con esto. Pues Neptuno, cuando entró en Piscis, en los primeros 10 grados, hasta ahora, vamos a decir, más o menos, también estuvo recorriendo un decanato capricorniano, por lo tanto también era un momento en que las aguas también participan a este hundimiento de las estructuras ya caducas, y con ello, y en global, podríamos decir que todo esto, es decir, el Neptuno recorriendo por Piscis y lo que está aconteciendo hoy, más diciembre y para dentro de 3 años, todo esto nos está llevando al final a un cambio de paradigma. Porque nos obliga, cuando las estructuras ya están caducas y cuando todo ya ha finalizado un proceso, no tenemos más remedio que ir hacia un ciclo nuevo, y esto es lo que nos aventura todo esto. Bien, esto era un calentamiento de este directo. Neptuno, en una investigación que hice últimamente, me ha dado una revelación muy interesante. No solo nos habla del segundo principio cósmico, que es el amor incondicional, que esto es muy importante y menos mal que tenemos esto en los cielos todavía hasta el año 25, porque esto nos da un poco de esperanza en este tiempo que nos resulta realmente muy dificultoso, el poder soltar lo que hemos aprendido, el poder soltar lo que conocemos hasta ahora y lo que hemos construido hasta ahora y volver a levantar cimientos nuevos, ¿no? Porque esto siempre es como una especie de sensación de qué va a pasar, ¿no? Esos interrogantes. Además, Neptuno,
como el mar es un reflejo del cielo, o en el cielo tenemos un reflejo del mar, en Neptuno también podemos encontrar atisbos de lo que representaría la psique, que ahora espero que tú nos des tu apunte maestro, Nuria, y que cuando hablamos del mar y del dios Neptuno, que es el dios de los mares, ¿no? También podríamos hablar de esa parte del cielo a la que apunta el tridente del dios Neptuno. Fijaros que el tridente está apoyado, aunque esté dentro del mar, el dios está apoyado y enraizado en tierra para poder manejar las aguas al cual él gobierna, pero su tridente apunta en esa dirección de los tres aspectos, ¿no? También de la Trinidad, espíritu, alma y personalidad, o si queréis, mente, emoción y cuerpo, que quizás nos viene mejor para el tema de la psique. Y del mismo modo que nosotros tenemos estos 7 cuerpos energéticos, del cual justamente también podemos incluir esos movimientos de la psique, ¿no? Por esos patrones emocionales, patrones mentales. La Tierra, nuestro planeta Tierra, también tiene esas capas. Y esas capas de la Tierra es lo que representa la atmósfera, nuestra querida atmósfera, que también nos está trayendo un poco esta sensación de desequilibrio con lo que es la meteorología, ¿no? Y lo que es este cambio climatológico. Por lo tanto, ahí, en nuestro planeta Tierra, en las capas de la atmósfera, tendríamos esta analogía a la psique humana y nosotros directamente estamos conectados con estos cuerpos de nuestro planeta Tierra. Nosotros, por ser esta extensión del planeta, ya que somos naturaleza, tenemos esta conexión también con la capacidad de captar lo que nos llega de fuera, ¿no? Dentro de todo ese campo electromagnético que conocemos muy bien, que pasa por nuestro planeta Tierra, pero en nosotros y en nuestras células también. Así que tenemos una relación muy directa. En cuanto hablamos de clima astrológico, en este caso con Neptuno en Piscis, tendríamos esta analogía de nuestros patrones emocionales y mentales internos. También tienen que ver con esos cambios climatológicos que pueden observarse científicamente a través de lo que es la atmósfera de la Tierra. Ahí hay una relación muy intrínseca y me gustaría ahora, Nuria, si tú quieres, porque después me gustaría a mí hablar de otra cosa respecto a Neptuno en Piscis, pero creo que ahora es un punto muy interesante que quizás podrías acompañarme a traer tu opinión y tu compartir, Nuria. Pues te acompaño, Ana. Nos acompañamos. Nos acompañamos, eso. Nos acompañamos. Gracias, sin dudas, tú y yo estamos aquí porque tenemos conciencia clara de que lo de adentro de afuera está conectado. Fíjate que has dicho en la introducción, que me ha parecido muy interesante, al tema de la era, ¿no? De que una era requiere un periodo de transición, y ahora voy así que, voy uniendo del inicio. Esto llevado a las emociones, a nuestros movimientos internos, a veces nos olvidamos de que nuestros procesos de nacer, crecer y morir, sean proyectos, sea la vida, etcétera, también pasa por momentos de transición. Es decir, no vamos de una cosa a otra de forma automática, pasamos por procesos de era, es decir, que hay movimientos en nosotros que no sabemos muy bien a veces detectar, pero que van provocando cambios. Tenía un amigo que era físico y me hablaba siempre de los cambios infinitesimales, ¿no? Esos cambios que no vemos, pero que van pasando. Siempre decía, tú imagínate un boli y lo ves caer, ¡pum! Y lo que ves caer es un instante,
pero el móvil, el boli va haciendo miles de movimientos hasta que llega al suelo y cae, ¿no? Entonces, nos olvidamos a veces que en nuestro mundo interno están pasando miles de cosas a nivel consciente e inconsciente, y ahora lo uno con la psique, de lo que no nos percatamos ni de la mitad de información que vamos recibiendo, que esto va provocando movimientos en nosotros, y a veces decimos, ¿por qué me siento así o por qué me siento así, ¿no? ¿Por qué siento esta incoherencia? Y es porque no somos capaces de observar que vivimos como cambios de era, ¿no? Procedimientos de cambio de era. Cuando hablabas de psique, y al escucharte, que me ha parecido hermoso, he entendido muchas cosas de las que nos provocan sufrimiento. La psique en la actualidad está relacionada con la mente humana, y fíjate que se describe como procesos conscientes e inconscientes separados del organismo. Es decir, que lo aislamos a la parte mental. Pero si vamos a buscar la etimología de palabra de la psique, nos vamos tanto al griego como al latín, y hace referencia a un mito que habla de alma, la psique como alma, que tiene mucho más que ver con esta conexión de la que hablabas tú a nivel astrológico. Alma entendido como sabernos conectados con el todo y el mundo. Entonces, yo creo que lo que está sufriendo la Tierra, ¿no? Y este reflejo que decimos de arriba a abajo, lo que hay arriba, ¿no? Lo que es arriba es abajo, tiene que ver con esta escisión, ¿no? Es como que hemos vivido como de cabeza para arriba. Y sí que es este tridente de Neptuno, ¿no? Que une, como decías, el eje mente, emoción, acción. Si no, la cabeza va como por otro lado. Con lo cual, conectando todo lo que has ido diciendo, me parece que tenemos que como coger nuestro tridente conectado. Has hablado, yo digo, madre mía, nos vamos a ahogar entre Acuario, Neptuno y Piscis, todo agua, que es la simbología de las emociones. Es como, wow, y es que está todo como muy desconectado, ¿no? Parece que las cosas van cada una por lo suyo. Y no, o sea, si atendemos a lo que pasa en nuestra mente, comprenderemos lo que pasa a nivel emocional, pero luego el tridente tiene que moverse también en la acción, porque si no, nos quedamos como atrapados. Perdona que te corte, Nuria. Acuario es de aire y justamente me gusta mucho más la aportación que estás diciendo por el hecho que tenemos aire y agua, ¿no? Que al fin y al cabo es la temática, ¿no? También para la psique. Sí, que claro, es todo movimiento, ¿no? Y todo como aparentemente intangible y que se nos escapa, ¿no? Como el agua es lo único que lo arrasa todo. Entonces, desde esta perspectiva, después de escucharte, pensaba, ostras, hay que recuperar la palabra psique desde lo profundo, el alma entendida como aquello que nos une a todos. Has dicho amor incondicional, ¿no? Y el amor incondicional quiere decir, literalmente, no poner condiciones, ¿no? Te voy a querer sí, o me quiero sí, o me querré cuando, o siempre el y sí o el cuando. Las condiciones del amor nos alejan del amor, porque el amor condicional no es amor, es otra cosa. Y creo que, ostras, si el cambio de era... si hay que aprovechar esto que has dicho, que me ha dado un poco de susto, porque tenemos hasta el 2025, ¿no? Con esto del cambio. Hay que como posicionarse en esta situación de la psique como no mente, sino un yo integrado. Porque desde ahí nos podemos mover con coherencia. Y si nos equivocamos, pues lo que decías, destruimos y volvemos a construir, ¿no? Porque la vida es movimiento. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nuria, muy interesante, porque Aries, que es a donde entrará Neptuno en el año 2025, Aries nos habla de la identidad y de ese yo, ¿no? Quisiera hacer un recorrido también para las personas que nos escuchan a nivel astrológico desde el lugar en que cuando Neptuno entró ya definitivamente en 2012, pasando por Capricornio, y ya teníamos Plutón desde el año 2008 que había entrado en Capricornio también, ¿no? O sea, dijéramos que tenemos aquí todo el tema de estructuras, ¿no? Como estábamos diciendo, ya comenzando a replantearse, ¿no?
Después, respecto a Neptuno, pues y ahora, en estos momentos, estamos en el grado 18, estamos en este decanato de Acuario, donde dijéramos que primero hemos pasado por esa conciencia de estructura, esa conciencia de realidad que deberíamos de haber tomado, que es lo que más nos cuesta, porque bueno, Neptuno con la realidad también justamente no tiene nada que ver, lo único que, porque Neptuno es como el mundo del imaginario también, ¿no? Tiene que ver con ese astral, pero sí que ayuda a disolver, ¿no? O a diluir, voy a decir, porque cuando disolvemos lo que hacemos es mezclar dos elementos químicamente y se convierten, los dos hacen uno, ¿no? Pero sí que nos enseña a poder diluir esas cosas y dejarlas marchar o dejarlas pasar, o incluso si disolvemos, sí que sería una forma de integrar ese elemento en nosotros y dejarlo coexistir, ¿no? Respecto a lo que decíamos de Capricornio, que serían esas realidades o esas estructuras, cada cual la suya, ¿no? Estamos hablando de un transpersonal. Transpersonal se mueve más bien a nivel generacional o mundial, pero después personalmente, si tenemos contactos con planetas personales, evidentemente podemos hacer lecturas muy interesantes, ¿no? En este decanato de Acuario es cuando empezamos a tomar esa conciencia social, porque Acuario nos habla de conciencia social. Entonces, dentro de que Neptuno está en Piscis y es la gran madre y es ese amor incondicional y esa unidad a la que todos también deseamos llegar o nuestras almas anhelan llegar, en este momento, hasta que entremos en el grado 20, que será justamente, ahora estamos retrógrado, Neptuno está retrógrado, el 29 de noviembre se va a poner directo y en febrero del año 21, el año que viene, dentro de unos meses, entraremos ya en el grado 20 de Piscis y por lo tanto estaremos en el decanato Piscis, o sea, Neptuno estará en Piscis, decanato Piscis. Claro, si hacemos una secuencialidad y una lectura o un relato de todo esto, cuando lleguemos en este último decanato, que ya definitivamente estará ahí hasta el año 25 para entrar en Aries, ahí ya va a ser, dijéramos, esa tremenda oportunidad, ¿no? Que decías tú, que da un poco de, ¿no? Un poco de pánico, porque realmente sí que realmente se cierran los tiempos, de decir, bueno, o sea, sí o sí ya, empecemos ya a ese pequeño yo, a darle esa nueva forma para esa nueva identidad que aparecerá en el año 2025, disolviendo esas aristas, esas cosas dentro de esos patrones emocionales, patrones mentales, para poder entrar en el año 2025 como una nueva versión de nosotros mismos y que lo que quedará sembrado en nosotros sí que será esa esperanza, esa unidad entre todos como humanidad, como especie. Porque esto es muy importante, visto que la psique en todo este tiempo es los cambios que está viviendo, pasando por esa entrada de psiquis, ¿no? Aportando esas chispas de luz atómica, que sería de conciencia, para darnos cuenta, ¿no? No sé si quieres apuntar alguna cosa, Nuria, hasta Pues aquí. mira, ya sabes que yo cojo lo que dices, que me parece siempre muy inspirador y muy inspirado, y llevándolo a la palabra estructuras, que antes la ignoré, y lo que has dicho de Neptuno, mundo imaginario, me ha conectado con esto, Ana. Parte de nuestro gran sufrimiento en la actualidad, que lo vivo en mí, lo vivo en consulta cuando acompaño también a otras personas, es creernos el contenido de nuestra mente. Y al escucharte pensaba, las estructuras que hay que enderrocar, no me sale ahora, destruir, salía en catalán, destruir son las estructuras mentales. Nos hemos identificado con nuestra mente y somos mucho más que mente.
Y al salir de la mente, e incluso en la emoción, porque al final todo lo llevamos a lo mental, patrones mentales, creencias, etc. Y pensaba, con la entrada de Neptuno en este mundo imaginario, en la imaginación están todas las posibilidades. O sea, uno podemos usar la imaginación para huir y para escaparnos, pero el buen uso de la imaginación es creativo, es creador, es generador. Sí, y nosotros somos seres generadores, creadores, todo pasa por la imaginación y todo primero es imaginado. Pero si dejamos de identificarnos con estas estructuras mentales, si aprovechamos todo este movimiento también celeste, astrológico, para decir, no somos mente, nuestra psique no es solo nuestros contenidos conscientes e inconscientes, sino que somos mucho más y somos imaginación, que no hablo de proyecciones ni de mecanismos de defensa mentales, sino la imaginación del niño, ¿no? de la imaginación del adulto que es capaz de crear su nueva vida, ¿no? Este nuevo yo que decías, que esto nos anima a cultivar la esperanza, a abandonar miedos, a conectarnos con el amor incondicional también a nosotros mismos y a vernos desde un lugar integrado y no solo como una cabeza con piernas, ¿no? Y esto, cuando hacemos eso, nos conectamos a los demás, porque el miedo viene de la competición. Cuando yo compito, tengo que mirar quién tengo a mi alrededor para luchar más rápido y ser más fuerte. Si vamos a entrar en una era de Acuario, donde la conciencia social es importante, la cooperación también lo es. Entonces, la cooperación significa, ¿dónde no llego yo que tú me puedes dar la mano y así nos vamos ayudando, ¿no? Y vamos co-creando, ¿desde dónde? Desde un imaginario integrado. Entonces, desde aquí y haciendo, bueno, Sí, es rompamos que, estructuras sí. mentales. Es que esta combinación de la que estás hablando es la combinación de estas dos eras, Piscis y Acuario, ¿no? O sea, fijaros que, porque quería saludar, Lourdes nos ha saludado. Hola, Lourdes. Buenas tardes, gracias por estar ahí y gracias a las personas que estáis viendo esto en directo. Podéis participar aportando algún comentario o hacer alguna pregunta, ¿eh? Como estábamos diciendo, o sea, Acuario lo que trae es ese aspecto tecnológico y este aspecto de red social, ¿no? Pero que si unimos también Piscis también trae la unidad desde el corazón. Entonces tenemos la unión desde toda nuestra tecnología, pero luego también el alma también puede participar independientemente y justamente al poder estar alineada a nuestra personalidad, ¿no? Mente, emociones, eso es lo que lleva a cabo este trabajo a nivel humano, ¿no? Normalmente, Neptuno en Piscis lo que hace es aumentar la creatividad. También aparecen artistas, gente que de repente empieza a desarrollar su arte, su creatividad, sea a través, sea el que sea, en todas sus circunstancias de Neptuno en Piscis. Luego también tenemos a nivel, fijaros, ¿no? de ese amor incondicional del que hablamos, también pueden aparecer, y justo a partir de febrero de 2021 podemos encontrarnos con más servidores mundiales, ¿no? Personas que van a empezar a multiplicarse en la misión de servir a los demás, desde lugares más humanitarios, porque realmente tenemos temas o sea, de conciencia planetaria y medioambiental muy importantes y muy urgentes, emergentes, que emergentes significa también que está saliendo algo para que se haga visible y poder actuar, y de ahí aparecerán también estas personas, ¿no? Tiene que ver con la espiritualidad, Neptuno en Piscis, que también era el tema, ¿no? Luego, evidentemente, si tenemos conectado con algunos planetas personales Neptuno, también puede generar cosas como codependencias, entonces también cuidado, porque esa huida de la que tú hablabas, Nuria, también puede tomarse desde un lugar no consciente y el dejarnos llevar por un automatismo al que no ponemos atención, cada vez más
corre un peligro de que nuestra voluntad sea usurpada, es decir, que nuestra voluntad la cedamos a saber qué. Pueden haber inconscientes colectivos a los que podamos ingresar y que dirijan más nuestra voluntad que nosotros mismos. Esto también es Neptuno en Piscis, ¿no? Porque entonces estará en otro decanato Piscis, hay mucha agua, hay mucha sensibilidad, y si nos sentimos sensibles emocionalmente o no comprendidos, psíquicamente o nuestra psicología también puede llevarnos por caminos de huida. Sin embargo, la esperanza, que aunque parezca para algunos una debilidad o una falsa ilusión, nos permite sobrevivir y doblarnos sin rompernos. Es lo que nos hace humanos. Es muy interesante esta frase la he tomado de una película y me ha encantado y lo he visto muy propio para este directo de hoy. La película es La Quinta Ola, que la tenéis en Netflix, y creo que hablamos tú y yo de esto, Nuria, también el otro día, ¿no? Sí, sí, vaya película. Ay, sí, la esperanza, como la esperanza unida con todo esto que estamos hablando. Cuando estamos en la esperanza, se define como esperar lo peor, ¿no? Pero con la capacidad de poderlo cambiar. Para tener esperanza necesitamos imaginación, porque la imaginación nos permite crear un futuro, y solo en el futuro se pone la esperanza, es decir, y esto cuando lo unimos a la creatividad, que la creatividad es nuestra capacidad de encontrar los recursos internos para cambiar nuestra realidad, no tiene por qué acabar en un producto artístico, es decir, es yo qué hago con mi vida, si ahora mismo no me siento conectada, si ahora me siento como un pollo sin cabeza o una cabeza sin cuerpo, ¿no? Porque a veces la cabeza tiene mucho protagonismo y a veces no tiene ninguno. Y quiero vivirme de forma unificada. Para mí la palabra espiritualidad, la experiencia espiritual, es la de sentirnos conectados en todas nuestras partes con la naturaleza y con los demás. Y esto no quiere decir que uno pierda su voluntad, sino que ahí hay una comunión muy profunda que de alguna manera te frena para dañar a los demás, porque sabes que si lo dañas, te dañas a ti mismo. Y buscar el equilibrio en todo, ¿no? Cualquier cosa en exceso es una plaga, incluso un exceso de bondad, ¿no? Cuando alguien dice mucho que sí, también se convierte en una plaga en su vida a nivel emocional, entonces se le cuelan cosas malas. Y no decir o no sentir algo también es la extinción de algo, no sé si me explico, ¿no? Llevado al terreno emocional. Totalmente. Todo este equilibrio es muy importante para vivirnos desde un lugar espiritual. Lo que decías tú de la voluntad requiere de una palabra muy poco amable en los tiempos estos, que es disciplina. ¿Y qué es disciplina? Ante lo que me pone el exterior, discernir qué dice esto de mí y cómo me quiero posicionar ante eso, ¿no? A cualquier cosa, sea una manifestación, sea una propuesta amorosa, sea un trabajo, sea lo que sea, ¿no? La voluntad requiere esta capacidad de pararse un instante y decir si yo quiero estar ahí. Y para ahí tenemos que estar integrados. Y bueno, es que claro, son conceptos enormes que se van como entrelazando entre ellos. Pero la voluntad, a veces pienso que para poder sanar el desequilibrio que estamos viviendo, que tenemos una plaga de mente, por decirlo así, ¿no? Somos dementes a la vez, todo pasa por demasiado lo mental. Tenemos que recuperar palabras como voluntad, bien entendidas, como disciplina, bien entendidas, porque ambas llevan a discernir yo desde mí qué es lo que quiero para mi vida. Sabiendo que si tengo una conexión espiritual, lo que yo quiera para mí, para ti, para el mundo, no va a dañar. Por lo menos no va a haber una voluntad de dañar. A veces hay resultados que no nos agradan, ¿no? Y desde ahí todo es mucho más fácil. Llegar ahí no lo es, pero desde ahí todo es mucho más fácil. Y solo así yo creo que podremos crear realmente una era acuariana, ¿no? En lo humano, o sea, astrológicamente va a ser. Los humanos creo que tenemos que empezar a confiar los unos en los otros
y el primero nosotros mismos para poder crear esta comunidad sin que pase lo que tú dices, porque de repente me han venido sectas y historias de este tipo en la que nos podemos sentir refugiados en la masa, pero perdemos nuestra esencia, nuestra conciencia. Bueno, este es el gran desafío, ¿no? También a nivel de psique, ¿no? Y de nuestra madurez, ¿no? Es decir, si comparamos la época hippie a la de hoy, yo creo que también hemos madurado y para hacer un resumen, ¿no? Con Neptuno en Piscis es una oportunidad doble, ¿no? Una oportunidad doble que sería la de aprovechar para dejar que las aguas de nuestro dios Poseidón y Neptuno, que muy sabiamente puede, ¿cómo diría yo?, destilar, ¿no? Que es cuando la luz de la conciencia hace evaporar esas cosas, esos residuos, para que nuestro yo esté como aprovechando, ¿no? Nuestra sensibilidad, nuestra espiritualidad, como tú estás diciendo, para proyectos mayores, ¿no? Para proyectos desde el alma, para proyectos de unidad, en el que entrando en la era de Acuario, Neptuno en Piscis también lo que disuelve es la de seguir a nadie. O sea, aquí ya no se siguen a maestros, sino que lo que hacemos es aunar un proyecto común humano en el que cada uno de nosotros va a tener su participación y va a participar, porque cada uno de nosotros va a ser un integrante, ¿no? Es un integrante dentro de la sociedad y dentro de la humanidad. Así que la labor de todos estos años, fijaros, son 13 años que Neptuno está, bueno, que va a pasar definitivamente. Y claro, todo esto, si lo tuviéramos que pasar en un mes, sería irresistible. O sea, nos sentiríamos como que nos ahogamos, ¿no? Pero efectivamente esa voluntad yo creo que también será una manera de reforzarla, pero con amor, ¿no? O sea, con ese elemento de corazón, del corazón, que también es lo que es la creatividad. Y en cuanto entre Neptuno en Aries, estoy convencida que hay una nueva versión de nosotros mismos, ¿no? Por todos los indicadores, ¿no?, que estamos viendo. De todos modos, siempre nos encontraremos en que a mí es que no me gusta para nada predecir con una bola de cristal, porque luego también es muy relativo desde qué parte de la condición humana, que sobre todo la que no conocemos todavía, puede emerger, porque todavía tenemos mucho de la humanidad que debe emerger. Tenemos aquí una participación de Lourdes que nos plantea una pregunta: ¿y cómo sería estar en comunidad sin perdernos? Al hilo de lo que ha explicado Nuria, de refugiarnos en la masa. Nuria, te dejo contestar. Claro. Gracias, Lourdes. Pues Lourdes, este es el reto que de hecho podemos practicar ya hoy, ¿no? ¿Cómo podemos estar en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro entorno más próximo, sin perdernos en la masa, ¿no? Vienen Navidades, bueno, este año va a ser rarito, pero ¿no? A veces cualquier oportunidad de crear comunión, que la comunión es unión, ¿no?, entre todos, sin perdernos en el otro. Desde la confianza, requiere confianza. Cuando yo me pierdo en el otro es porque tengo miedo de ser rechazado, cuando no confío que mi participación pueda generar un bien, cuando me dejo arrastrar. Así que la mirada es decir, soy suficiente, esto es lo que tengo y esto es lo que doy, y entre todos. No, imagínate una comida. A mí ahí me pasa bastante, soy un poco desastre para el aspecto culinario y siempre me olvido de cosas, ¿no? Y la sensación de entrada es como, ostras, todo el mundo ha llevado todo esto y yo al igual, yo que sé, llevo unas olivas y una bolsa de patatas, ¿no? Entonces, la sensación es a veces incluso de no sacarlo porque parece poco, o de dejarme llevar, ¿no? Y dejarme llevar al igual es querer hacer algo que soy incapaz de hacer. Entonces, la sensación es, aporto lo que tengo, es esto, sin vergüenza, desde la humildad,
y entre todos compartimos y hacemos una fiesta, ¿no? Hay quien pone la música, hay quien pone la comida, hay quien pone... Entonces, si esto somos capaces de hacerlo, es decir, ¿yo qué puedo aportar? Esto es lo que doy. Desde ahí ya no te puedes dejar arrastrar por los demás. Ahora, cuando uno se siente insuficiente, cuando uno se oculta a sí mismo, cuando uno parece que lo suyo tal, ahí es cuando nos dejamos arrastrar, ¿no? Y decimos, yo donde tú digas, yo voy donde tú digas, pero en realidad uno tiene un destino, lo que pasa que no parece suficientemente atractivo. No sé si te he contestado, Lourdes, pero Muy tiene bien. que ver con sentirnos, yo diría, sentirnos suficientes y que eso ya aporta valor a la comunidad. Gracias, Nuria. Mira, además la palabra confianza alberga la palabra fe y la fe es uno de los significados del signo de Piscis. Y Neptuno, que está en Piscis, Neptuno rige también ese signo, ¿no? Así que tengamos fe, confiemos y aquí os vamos a dejar para cumplir los tiempos y nos vamos a volver muy pronto porque el lunes 30, ¿verdad? ¿Era el lunes 30? Dentro de 10 días, ¿no? Dentro de 10 días volvemos a hacer unas conversaciones entre astrología y emociones y vamos a hablar de Urano en Tauro y la tecnología y los recursos y la economía. Así que os esperamos aquí de nuevo para el día 30 a la misma hora, a las 20 horas hora España. Y muchísimas gracias por estar aquí, los que nos vais a escuchar después también. Nuria, te agradezco como siempre, te honro, amiga. Y si quieres finalizar con una, no sé, si quieres acabar con alguna cosa, pues... Pues mira, en la línea de lo que preguntaba Lourdes, que me parece importantísimo, que nos atrevamos a conectar con nuestra parte más esencial, con ese amor incondicional, porque ahí encontraremos lo que podemos aportar al otro sin perdernos en la masa, como has dicho tú antes, disolviéndonos, integrándonos, es decir, ni dejarme perder ni tener que manifestarme de forma excesiva, ¿no? De forma equilibrada y tranquila. Y creo que así lo que venga será maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuria. Lourdes, gracias por tu participación y gracias a todos de nuevo y nos veremos pues el día 30 por aquí con un nuevo tema. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, buena nit, buenas noches. Buena nit. Chao. Chao.